sala. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. El objetivo de esta comparecencia ante ustedes es presentar a la opinión pública un modelo residencial con el que queremos dotar a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Desde hace varias semanas estamos presentando parcialmente hacia dónde queremos ir, ahora con los centros de convalecencia, posteriormente con la reforma que estamos haciendo en las residencias, pero yo creo que la ciudadanía, que a la ciudadanía es necesario que se le ofrezca una información completa del escenario, del rumbo al que queremos ir en el modelo residencial. Modelo residencial que se ve condicionado a algunas cuestiones de importancia. Primero, la enorme posibilidad que nos está ofreciendo el Gobierno de España recuperando la sufrida Ley de la Dependencia, que desde que se publicó el Real Decreto Ley 20/2012 había venido a que la financiación de la Ley de la Dependencia la soportasen hasta en un 87% las comunidades autónomas. Y, por otro lado, lo que hemos ido aprendiendo de lo sufrido, lo vivido y lo afrontado en los centros residenciales durante la época de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que hoy estamos en disposición de ofrecerles a toda la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura un escenario global que despeje dudas, que despeje preguntas sobre el modelo residencial al que queremos ir. Por otro lado, decirles también que es con este modelo de centros residenciales con el que se apuesta por una verdadera coordinación sanitaria y social. Saben que hay mucho escrito, que hay mucho reflexionado y que hay mucho planificado sobre la necesaria coordinación entre lo sanitario y lo social.
Extremadura, con este modelo de residencia, con este modelo residencial, lo que quiere es actuar, dar un paso para esa necesaria coordinación sanitaria y social, donde en el objetivo de todas las políticas en materia de atención a las personas en situación de dependencia no es solo el abordaje de la dependencia, sino la promoción de la autonomía personal, el permitir que las personas en esta comunidad autónoma vivan el máximo tiempo posible libres de esa situación de dependencia que les obligue a institucionalizarse, pudiendo vivir en su propio domicilio con los apoyos necesarios. Si esto no lo tenemos claro, si estos cimientos no los tenemos claros, es imposible que se pueda construir un modelo residencial basado en las necesidades sociales y sanitarias de la población para la que elaboramos ese modelo. Desde la promoción de la autonomía personal hay dos elementos en materia sanitaria que se coordinan perfectamente. De hecho, estamos trabajando en este momento sobre el proceso asistencial integrado de la persona con enfermedades crónicas complejas, que vendrá a facilitar el abordaje de las múltiples enfermedades crónicas que pueden llevar a una situación de dependencia. Y, en segundo lugar, la estrategia que se está debatiendo y que será objeto de aprobación para prevenir la fragilidad en la persona mayor. Modelo que pretendemos aplicar en cuanto esté aprobado en la comunidad autónoma y que fomentará esa autonomía de la persona. Por lo tanto, el paso más importante para que se entienda el modelo de centros residenciales es entender que la Junta de Extremadura va a hacer una inversión muy importante en los servicios en el entorno cercano del ciudadano, a través de servicios que tienen que ver con mejora de la ayuda a domicilio, mejora de la teleasistencia, migrando a un sistema de teleasistencia avanzada que incluya la telemonitorización de parámetros sanitarios esenciales, pero también la telelocalización y también el seguimiento estrecho dentro del domicilio, crear la figura del asistente personal, apostar por los servicios de centro de día y apostar por las viviendas tuteladas. De tal suerte que los centros residenciales vayan destinados a las personas con determinadas circunstancias que necesitan de institucionalización, pero que al menos tienen un grado de dependencia 2. Por lo tanto, los centros residenciales deberían ser reservados para las personas con grado de dependencia 2 o 3. Extremadura, en el momento actual, cuenta con 15.185 plazas residenciales, que se ubican en 300 residencias de la comunidad autónoma, de las cuales 8.579 son plazas públicas, ubicadas en 219 residencias, y 6.606 son plazas privadas, ubicadas en 81 residencias. Eso supone que Extremadura, en el momento actual, tiene los siguientes indicadores: 13,8 centros por cada 10.000 personas mayores de 64 años, por lo tanto ocupa el primer lugar en número de centros por personas mayores de 64 años de todas las comunidades autónomas, y supera con creces
el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en el número de plazas, que es de 5 plazas por cada 100 personas que tienen 65 o más años. En el caso concreto de Extremadura, tiene 6,9 plazas por cada 100 personas que tienen 65 o más años. Si nos vamos al mapa de distribución de las residencias, veremos que se distribuyen de forma bastante homogénea en el territorio de toda la comunidad autónoma, tanto si hacemos el análisis por zonas sociosanitarias o si hacemos el análisis por área de salud. Con esta situación, Extremadura aborda un modelo residencial que consistirá en lo siguiente. El primer nivel de centros, que son centros ubicados en proximidad en los distintos municipios de la comunidad autónoma, serán centros puramente residenciales y se abrirán a proporcionar servicios a la comunidad, de tal suerte que esos servicios a la comunidad serán servicios de proximidad, tales como fomento del transporte accesible dentro del municipio, ayudas técnicas para que las personas puedan seguir viviendo en sus domicilios con estas ayudas, llevar comidas a domicilio, proporcionar servicios de lavandería, servicio de podología y servicio de peluquería higiénica. De tal suerte que con esto seremos capaces de proporcionar elementos que vengan a solventar las necesidades en las actividades instrumentales y en las actividades básicas de la vida diaria de las personas. Es un paso para que las personas puedan seguir viviendo en su domicilio. Evidentemente, la parte o la unidad de enfermería de estos centros estará preparada y con la formación suficiente como para fomentar la seguridad de los usuarios desde el punto de vista sanitario. Y si ocurriese alguna situación de infección dentro de uno de los centros, puedan adoptarse las medidas oportunas dentro de esos centros. El segundo nivel de atención es el de los centros de referencia comarcal. Para ello, la Junta de Extremadura está acometiendo en este momento 2 actuaciones. La adaptación de residencias sociosanitarias ya en funcionamiento, permitiéndoles tener unidades de convalecencia y, en segundo lugar, dentro de estos centros de referencia comarcal, la creación, como saben ustedes, de 8 centros de convalecencia y cuidados continuados con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia. Estas unidades de convalecencia en unos u otros centros son internamientos de personas de media y larga estancia. En ningún caso pueden ser considerados como zonas residenciales. Una vez que la persona se recupere de la situación que le ha provocado los cuidados sanitarios, abandonarán esas unidades de convalecencia y pasarán, si lo necesitan, a la parte residencial y, si no lo necesitan, a su domicilio. Por lo tanto, no es una interpretación correcta que la parte de convalecencia de los 8 centros o de la adaptación que en este momento estamos haciendo sobre las residencias sociosanitarias en cuanto a crear unidades de convalecencia
sean centros residenciales al uso. Son centros de media y larga estancia que tienen un componente sanitario y un componente social. Las inversiones en las residencias sociosanitarias en funcionamiento nos van a permitir las siguientes plazas. En Badajoz, la Granadilla dispondrá de una unidad de convalecencia entre 25 y 30 plazas. Don Benito Villanueva de la Serena, Felipe Trigo, tendrá entre 38 y 40 plazas. En Mérida, la residencia El Prado tendrá 33 plazas. En Cáceres, la adaptación del Cuartillo y de Cervantes proporcionarán el Cuartillo 48 plazas y Cervantes entre 25 y 30 plazas. En Coria se está estudiando la situación de la residencia que está en funcionamiento para que disponga de entre 13 y 25 plazas. En Navalmoral de la Mata, la residencia de Madrigal de la Vera ofrecerá entre 10 y 15 plazas. En Plasencia se modificarán 3 centros: el Centro San Francisco, el Centro Sociosanitario en su unidad de larga estancia y el Centro Residencial Los Pinos. El Centro San Francisco proporcionará 15 plazas, el Centro Sociosanitario en su unidad de larga estancia entre 20 y 30 plazas y el centro que se adaptará y que es el de Los Pinos se dedicará especialmente a demencias. Aquí nos hemos encontrado, en la planificación de estas ciudades, si ustedes la ven, es donde están ubicados los hospitales. Por lo tanto, van a tener mucha coordinación con los servicios generalistas de estos hospitales. Tenemos un problema en la comunidad autónoma que es en la localidad de Llerena, que no teníamos ningún centro. De ahí que en el segundo componente de actuaciones que desarrollamos en esta materia, que es la creación de esos centros de convalecencia con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia, se haya dotado de un centro de convalecencia y cuidados continuados a la localidad de Llerena. En ese área de salud, la localidad de Zafra contará también con una adaptación de la residencia híbrida que permitirá disponer de unidades de convalecencia. En cuanto a los centros de convalecencia, no les quiero aburrir porque ya fueron objeto de una rueda de prensa. No obstante, sí les digo que los criterios que nos han llevado a elegir esas localidades han sido estimular la economía y la generación de empleo en la comarca donde se ubican, afrontar el reto demográfico, cubrir las necesidades que tendría cada comarca. Les acabo de poner un ejemplo con el centro de Llerena, que el envejecimiento en las localidades donde se ubicasen fuese superior a la media de envejecimiento de Extremadura, que está en el 20,6%, que la pérdida de población donde se ubicase fuese mayor que la media en la comunidad autónoma, que está en 3,14%, y que permitiese una coordinación adecuada entre los servicios generalistas de los hospitales. Por lo tanto, las ubicaciones son, como saben, en Llerena, en Pescueza, en Jerez de los Caballeros, en Herrera del Duque, lo cual permitiría cubrir la coordinación con el Hospital Siberia Serena, Guareña, Piornal, Brozas y Tejeda de Tieta. Quiero agradecer profundamente a las diputaciones provinciales que nos han permitido durante todo este tiempo y todos estos años participar de este modelo de residencias. De hecho, desde el año 2015 al año 2021 se produce la mayor inversión en la historia
con las transferencias en materia de dependencia, de inversiones. 41,1 millones de euros invertidos en todo ese periodo sobre 250 actuaciones, lo que nos ha permitido pasar de 13.712 plazas que teníamos en el año 2015 a las más de 15.000 que tenemos en el momento actual. Pero no solo hemos hecho inversiones en cuanto a actuaciones arquitectónicas para dotarnos de plazas. Esas plazas hay que mantenerlas y hay que concertarlas. De tal suerte que en este año 2022 conseguiremos que todas las residencias de titularidad municipal tengan conveniadas el 50% de las plazas acreditadas para personas en situación de dependencia. Así, hoy tenemos concertadas con los ayuntamientos 418 plazas más, lo que supone una inversión anual de 31,8 millones de euros para poder acreditar esas plazas. Este es el futuro del modelo residencial. Mañana tenemos un importante Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, donde intentaremos aprobar un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las residencias, también de la ayuda a domicilio y también de los centros de día. Y en segundo lugar, tenemos que desplegar este modelo con la participación de la concertación social, que es como nos encontramos en este momento, negociando con ellos en este modelo. Y por último, decirles que tendremos que seguir invirtiendo como complemento a este modelo en plazas concretas en el ámbito de la psicogeriatría. Cada vez son más las personas que tienen trastornos graves de salud mental, que tienen alteraciones de conductas y que no pueden ingresar en un centro residencial por la distorsión en la convivencia que pueden generar y necesitan, al menos durante un tiempo, de una atención específica. A eso dedicaremos también los esfuerzos en el futuro. Por mi parte, nada más y abierto a las preguntas que tengan. Sí, buenos días, consejero. ¿Qué horizonte se plantea la Junta para que este modelo pudiera estar más o menos desarrollado? Y luego otra cosa, y bajaría, supongo, entonces el número de plazas en residencias. ¿Tienen hecho un cálculo? ¿Por qué baja el número de plazas en residencias? Por el hecho de que se va a tratar de propiciar la autonomía el más tiempo posible, ¿no? Y van a tener otros servicios. Dice usted que habrá menos personas que necesiten residencia. Pone de este modelo, ¿no? Sí, sí, que él había entendido que bajan el número de plazas de residencia y digo, no, el número de plazas se mantiene. Lo que queremos que baje es que se sigan institucionalizando personas por una soledad no elegida, que se sigan institucionalizando personas pues porque no puede hacer determinadas actividades instrumentales de la vida diaria y que su elección no es ir a una residencia, su elección es vivir en el domicilio. ¿Qué nos ha demostrado esta pandemia? Y es algo que ya sabíamos, que la institucionalización en el modelo residencial al uso tiende a acelerar el proceso de envejecimiento de la propia persona si no tiene unos servicios residenciales de calidad y que se vayan atendiendo a las necesidades que van ocurriendo a lo largo del ciclo vital de la persona. Y esto es lo que pretendemos. Lo que pretendemos, en la medida de lo posible, es ir a un modelo comunitario
donde las personas puedan vivir en sus domicilios con los apoyos que necesiten y que la institucionalización sea para esas personas que verdaderamente no pueden vivir en ese domicilio. Pero si a cualquier persona le pregunta dónde quiere vivir, mayoritariamente, no digo que sea todo porque generalizar es imposible al 100%, pero mayoritariamente quieren seguir viviendo en su domicilio. Eso sí, necesitan de una serie de ayudas. Cocinar para una persona sola es muy complicado. Lavar con determinadas circunstancias, pues por artrosis, por cualquier otra limitación funcional que tenga la persona, puede ser complicado. Pues esas son las cosas en las que tenemos que apoyar a la persona para que pueda seguir eligiendo donde quiere vivir, que es de lo que se trata. El horizonte de tiempo, le digo, los centros de convalecencia tienen que estar en funcionamiento en 2026, aunque la máxima financiación se producirá hasta 2023. Y el resto de lo que les he comentado, las adaptaciones ya están en marcha, en La Granadilla, en El Prado, en todos los centros que le he ido desgranando, están en marcha las remodelaciones y en cuanto esté abierto el programa operativo nuevo, se incluirá la reforma del Centro Sociosanitario de Plasencia en la unidad de larga estancia, también en el resto de unidades, que es una necesidad bastante importante, con lo cual el escenario de 2026 podría ser un buen escenario para esto. Los servicios de proximidad no. Los servicios de proximidad, la teleasistencia avanzada, espero que sea una realidad a lo largo del año 2023. Del año 2023. Sí, buenos días. Me queda alguna duda. ¿Cuál es el total, entonces, de unidades de convalecencia entre las adaptaciones y todo lo que se crea? ¿Cuántas van a ser las que van a prestar? ¿Y cuántas van a ser el número de plazas? Ha desgranado un poco por esto, pero... Se lo puedo sumar, pero no lo tengo hecho la suma. Bueno, lo hacemos entonces pendientes, porque como hay adaptaciones hay creación... y le incluyo las unidades de convalecencia de los 8 centros de como hay adaptaciones y hay demás. Sobre este asunto ninguna pregunta más, pero si quisiera sobre otras, no sé si... Yo le quería preguntar dos asuntos. Uno, con este cambio de modelo, aquellas residencias privadas que tenían convenios para que un número de plazas pues las pagara la Junta o la pagara una institución, ¿qué va a pasar con ello? Lo digo sobre todo porque muchas de esas plazas eran gente que tenía grado 1, a lo mejor, o ¿cómo va a ser a partir de ahora ese modelo que tenían hasta ahora? Bueno, vamos a ver. El número de plazas que sacamos a concurso en cualquiera de sus versiones, T1, T2, T3 o T4, no tienen por qué variar. Cuestión distinta es lo que derive la Junta de Extremadura, las personas que derive la Junta de Extremadura a esas plazas. Pero el número de plazas no tiene por qué variar. Quiero decir, ¿habrá las mismas T3? Habrá las mismas T3 o más. Y esas salen por concurso. Cuando es a la privada, salen por concurso de T3 o por concurso de T4, que son plazas residenciales puras. Luego están las camas T1, que tienen una alta intensidad de cuidados sanitarios, que la saca a concurso el Servicio Extremeño de Salud, aunque se ubiquen en centros residenciales, porque tienen que tener una acreditación prácticamente como un hospital, y esas seguirán estando. Las T1 vamos a seguirlas utilizando. Pero nos parecía que teníamos la necesidad de tener unas plazas temporales de media a larga estancia que Extremadura no disponía de ellas. Solo contaba hasta ahora con las T1. Esto vienen a complementar lo que hacen las T1. Por lo tanto, para el sector productivo de las residencias privadas no tiene que producirse ningún cambio sustancial. Ha dicho que teníamos más de 15.000 plazas ahora mismo. Si el objetivo es pasar a
todas las personas de grado 1 estén el máximo tiempo posible en su casa, ¿cuál sería ese redimensionamiento del sistema? Ya que habría un número de plazas que, en principio, parece que sería excesivo. Ahora mismo debemos estar alrededor de las 22.000 personas entre grado 2 y grado 3, aproximadamente, ¿eh? Puedo fallar en los números. No todas esas personas necesitan residencias. Hay personas que están en grado 3, que en su programa individual de atención, en su PIA, lo que eligen es ayuda a domicilio, lo que eligen es estimulación sensorial si lo que tienen es una demencia, y es su propia familia quienes le quieren seguir cuidando en su domicilio. Y la parte de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, les recuerdo que se recuperó hace un par de años y se recuperó como consecuencia de la derogación de una parte del dramático Real Decreto Ley 20/2012, que lo prohibió. Y actualmente en Extremadura debemos tener algo más de 900 cuidadores no profesionales dados de alta en la Seguridad Social, cotizando, porque han tenido que renunciar a una parte de su búsqueda de empleo, y es legítimo que si se están ocupando de una persona y ese es el motivo por el que no pueden incorporarse al mercado laboral, le podamos cubrir la cotización a la Seguridad Social. Y esa parte también la tenemos cubierta. Con lo cual, yo entiendo que el número de plazas está bastante ajustado y que yo creo que con las plazas de las unidades de convalecencia permitirán que algunas personas de grado 2, grado 3, es verdad que, por ejemplo, si se intervienen de una prótesis de cadera y no puede estar en el domicilio, pues estén el tiempo de rehabilitación, que no es para estar en un hospital de agudos, pero sí para estar en una unidad de media larga estancia, se solucione su problema después de intervenirle de la prótesis de cadera y vuelvan a su domicilio. Y se pueden seguir valiendo en su domicilio. Con lo cual, yo creo que los números están hechos para poder asumir la lista de espera que se puede generar alrededor de esto. Lo que hay que ir es orientando el modelo hacia esa dirección. Yo espero que no. Sí. Por afinar los datos y cotejarlos con los que ofreció el 26 de abril, que fue cuando detalló el nuevo modelo, sí. Decía que había 590 plazas, sumaban en total en los 8 o 9 centros, sí. Y las dividía en áreas diferenciadas, la de convivencia, sí. La de demencia y la de convalecencia y recuperación, que sería la que se está refiriendo específicamente ahora, y eran 238 plazas. Así es. Estamos ahí, seguimos en esos números, ¿no? Sí, sí. Pues nada, gracias. A las que habría que sumar esta que les he detallado de la Granadilla, Felipe Trigo. Forma, digamos, estas son las nuevas. Esas son las nuevas, sí. Sí, pues en mi caso, el asunto viruela del mono, no sé si hay novedades, la viruela del mono, si hay alguna novedad. No, ayer hemos conocido que el Centro de Microbiología tiene mucho trabajo, porque están apareciendo casos. Ayer por la mañana hemos tenido la comunicación oficial de que se estaba procesando la muestra de las lesiones de la paciente de Extremadura, y en cuanto tengamos los resultados los daremos a conocer. Yo espero que a lo largo del día de hoy podamos tener algún resultado del Centro de Microbiología, siempre que, ya digo, los criterios de priorización del Centro de Microbiología no son por orden de llegada. Yo creo que en epidemiología hay que afinar en aquellos que se tienen máxima sospecha para poder tomar las decisiones cuanto antes, y afortunadamente en el caso de la paciente extremeña es un caso posible, pero no hay tanta sospecha como otros casos que se puedan haber dado en otras comunidades autónomas. Ningún caso sospechoso. Nada más. Ninguno más. De momento ninguno más.
Y una valoración acerca, ya sabes, de las plazas vacantes MIR que no se han cubierto en Extremadura, en este caso creo que es medicina familiar. A mí me apena mucho, evidentemente. Creo que esto hay que interpretarlo como un signo de alarma. Un signo de alarma de que algo está pasando en el Sistema Nacional de Salud. Y el Sistema Nacional de Salud somos todos y todas. Somos todos y todas. Por lo tanto, yo llamo a una reflexión donde no echemos balones fuera. Llamo a una reflexión donde no echemos balones fuera, donde no nos tiremos los trastos a la cabeza unos a otros, porque lo que está en juego son los cimientos del sistema, que es la atención primaria de salud. Y hay que seguir trabajando, trabajando y trabajando. Lo fácil, echarle la culpa a algo concreto o a alguien concreto. Lo difícil, hacer algo que no hemos hecho desde hace 40 años, que es sentarnos a reflexionar qué iba necesitando la atención primaria de salud para que verdaderamente fuese el nivel de atención que más contacto tiene con la ciudadanía y que mejores niveles de salud puede proporcionar a la población. Nos hemos deslumbrado con la tecnología, nos hemos deslumbrado con el hospitalocentrismo. Todo mi respeto para los hospitales y todo mi respeto para la tecnología. Pero creo que esto es un signo de alarma que todos, absolutamente todos, universidades, colegios profesionales, sociedades científicas, unidades docentes, profesionales, administración, la política, debemos hacer un proceso de reflexión muy importante, porque esto no solo va de dinero, no solo va de dispersión, no solo va de calidad en la formación, va de creerse y hacer posible que la atención primaria de salud sea el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud. Y Extremadura no es una isla. Se han quedado sin cubrir 200 plazas de medicina familiar y comunitaria en España. Y nosotros, cuando formamos un residente, lo formamos para el Sistema Nacional de Salud, no para Extremadura. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar de forma muy importante. Y yo creo que templarnos en las declaraciones y hacer un proceso reflexivo muy importante y de asumir la responsabilidad que cada uno tenemos por potenciar la atención primaria de salud. También como sociedad, ¿eh? Entonces, de sus palabras deduzco que está, sé que lo voy a decir a grosso modo, ¿está peor visto trabajar en un centro de salud que en un hospital? Un médico, quiero decir. Sí, sí. Sí. Vamos a ver. Yo inauguro un TAC y aquello tiene una cobertura mediática importantísima. Yo inauguro un consultorio y tiene poquitas cámaras. Esto no es culpa suya. Ustedes van donde le interesa a la población. Y tampoco es culpa de la sociedad. Es lo que le hemos ido diciendo desde diferentes sitios a la ciudadanía que era lo importante. Y cuando digo diferentes sitios, digo diferentes sitios, ¿eh? Sociedades científicas, profesionales, colegios profesionales, organizaciones sindicales, todos. Y en ese sentido es donde entiendo que hay que templar, que hay que pararse, que hay que hacer un proceso de reflexión y que hay que tomar decisiones importantes en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No solo me vale que se tomen decisiones en Extremadura. Ahora sí les digo, ¿vamos en la dirección correcta? Hay un plan de acción de atención primaria
que desafortunadamente no ha podido desplegar toda su potencialidad y que lo desplegará próximamente. Y yo a eso le doy mucha importancia y espero que cambien las cosas. Pero esto es un signo de alarma donde lo que procede es que nos pongamos las pilas. Todos. Y es más, hagamos un ejercicio sano. No pensemos en qué responsabilidad tienen los demás. Empecemos por reflexionar qué responsabilidades tenemos cada uno de nosotros. Porque probablemente después seamos capaces de mejorarlo entre todos. Porque si la reacción es esto pasa porque no sé qué y no sé cuánto, eso es demasiado simplista para el calado de este signo de alarma. Y con criterios simplistas le ha ido mal a la atención primaria de salud. Llega otro momento. Ojalá este sea el signo de alarma que al Sistema Nacional de Salud le hacía falta para llamarle la atención en la dirección en la que tiene que ir. Si en Extremadura son 50 de 200, el porcentaje es muy alto. Algunas de las asociaciones de la atención primaria alguna vez se han quejado de que Extremadura es laboralmente menos atractiva que otras regiones por alguna circunstancia. No sé si se está refiriendo a eso, de no ser simplista con esa reflexión. No, vamos a ver. Yo no me estoy refiriendo a ninguna reflexión concreta. Yo lo único que estoy diciendo es que, si fuese el dinero, Cataluña ha ofrecido 9.000 euros de paga única a los residentes que se formasen en Cataluña. Se le ha quedado 75 plazas vacantes. Quiero decir, que no vayamos a lo simplista. ¿Probablemente haya que mejorar las condiciones laborales? Sí. ¿Hay que trabajar en el estatuto del tutor? Sí. ¿Hay que incorporar la medicina de familia como cuerpo propio en las universidades españolas? Porque aquello que no se conoce no se elige. Sí. ¿Hay que fomentar la rotación por el medio rural? Sí. ¿Hay que apostar por las zonas de difícil cobertura? Sí. ¿Hay que decirle a la sociedad cómo tiene que utilizar la atención primaria de salud? Sí. ¿Hay que hacer un verdadero proceso de participación comunitaria en atención primaria? Sí. ¿Los profesionales tienen que salir en la mejora de sus condiciones del victimismo donde probablemente se hayan instalado? Sí. ¿Las unidades docentes tienen que hacer un proceso reflexivo para saber qué es lo que le tienen que ofrecer a los residentes? Sí. El problema es que si yo hago otra reflexión hoy y sitúo balones fuera, no estaré preparado para ese proceso reflexivo que necesita el Sistema Nacional de Salud. Por eso digo que cada uno, en su ámbito de responsabilidad, lo que tiene que hacer con esta noticia, con esta triste noticia, es sentarse y decir qué cosas que dependen de mí puedo hacer para mejorar esto. Y luego un ejercicio colectivo de puesta en común de todas esas cosas. Y probablemente acertemos. Pero desde el SES sería partidario de inmunizar con la vacuna de la viruela del mono, como ya hay algunos especialistas que están pidiendo. Lo que diga la ponencia de vacunas. Hay 2 vacunas de la viruela autorizadas. Una es muy inmunógena, es decir, tiene muchos efectos secundarios y probablemente esa la ponencia de vacunas la descarte. Y la otra, que es menos inmunógena, lo que diga la ponencia de vacunas. Yo creo que todavía no se han dado todos los casos que se pueden dar en España. Vamos a ver cómo están distribuidos, vamos a ver cómo son los brotes. La vacuna de la viruela no es como otras vacunas que se le ponen a la población general, sino que se empieza a vacunar alrededor del caso que ha surgido y se va vacunando en círculo hasta ampliarlo al resto de la población.
y eso lo tiene que decidir la gente que sabe de vacunas, y para eso está la ponencia de vacunas del Sistema Nacional de Salud, que como siempre es a lo que se acogerá el SES. A usted. ¿Alguna más? Muchísimas gracias a todas y a todos.